Hola Iglesia Storyline, donde sea que estés en el mundo. Debo decir que los he extrañado. Espero que ustedes también me hayan extrañado, pero sé que con Jennifer han estado explorando una serie de ideas sumamente importantes sobre la salud mental y lo que significa ser un seguidor de Jesús en relación con los demás. Así que sé que eso fue una bendición y ahora tengo el privilegio de iniciar con ustedes una miniserie, una serie de 3 partes que hemos titulado Más cerca que los ángeles. Estoy sumamente emocionado por este material por 2 razones. La primera, porque es absolutamente asombroso lo que vamos a descubrir sobre este tema en las Escrituras. En segundo lugar, porque tenemos un librito que queremos compartir con ustedes titulado Más cerca que los ángeles. Es un recurso nuevo, o más bien casi nuevo, porque lo escribí hace algunos años y se agotó tan rápido que no pudimos volver a imprimirlo en un tiempo. Se vendió rápidamente por una razón, porque las ideas y conceptos de las escrituras que se revelan en este pequeño libro son absolutamente transformadoras respecto a la imagen que tenemos no solo de Dios, sino también de nosotros mismos en relación con Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para ti y para mí? ¿Cuáles son sus aspiraciones para nosotros? ¿Cuál es nuestro destino final como seres humanos? Y voy a sugerirte que la salvación, simplemente la salvación de nuestras almas, es solo el comienzo de lo que Dios tiene en mente para nosotros y queremos compartir este recurso contigo completamente gratis como un regalo. Así de entusiasmados estamos con esto. Así que todo lo que tienes que hacer es aprovechar el enlace que se proporciona y toda la información que necesitas está en la descripción y te lo enviaremos por email como un regalo. Me emociona mucho que lo leas y vamos a desglosar parte del material, no todo, pero sí parte del material en esta serie de 3 partes. Ahora, quiero comenzar esta primera parte hablando sobre la exageración. ¿Tienes a alguien en tu vida que exagere? ¿Eres tú una persona que exagera? Yo admito que a veces exagero. A veces digo cosas con un nivel de entusiasmo que es exagerado y alguien me para un poco y me dice, espera un momento, ¿hablas en serio? No es para tanto. Y yo diré, bueno, sí, supongo que no es tan maravilloso. Es posible que ese sándwich de queso a la parrilla con kimchi que hice no sea tan increíble como lo he hecho parecer, pero estaba bastante bueno. Mi hija Amber heredó este rasgo de mí y es algo precioso. Cuando era niña, no sé de dónde sacó ese número en particular, pero a veces regresaba de ir a un baño público, por ejemplo, con mi esposa, con su madre, y decía, papá, papá, había 50 millones de personas haciendo fila en ese baño. Ahora, les puedo asegurar que no había 50 millones de personas en la fila para ese baño público. Pero en la mente de Amber era más grande de lo que realmente era y ahora, de adulta, sigue teniendo este rasgo de una forma hermosa y valiosa. Ella y yo nos entusiasmamos con las cosas y a veces las exageramos tanto que tenemos que ayudarnos a poner los pies en la tierra. Ahora, voy a sugerirles que se puede exagerar prácticamente cualquier cosa. Siempre se puede hacer que algo parezca peor de lo que es. Siempre se puede hacer que algo parezca mejor de lo que es, pero esto es lo que voy a presentar para que lo consideres y analices. Literalmente se puede exagerar cualquier cosa excepto una. Hay una cosa que literalmente no puede ser exagerada y sé que suena como si estuviera exagerando al decirlo, pero la única cosa que no se puede exagerar es el amor que Dios tiene por ti y por mí. No importa cuántas palabras, no importa cuán amplio sea el vocabulario, no importa cuán grandiosa sea la estructura de las oraciones, ni la poesía, las metáforas o cualquier lenguaje hermoso que podamos emplear para describir el amor de Dios, siempre nos quedaremos cortos ante lo verdaderamente maravilloso, asombroso e increíble que es en realidad. Así que en esta serie te invito a que me acompañes en un viaje para explorar la maravilla del amor de Dios por ti y por mí. No solo su amor por nosotros, sino el efecto y el impacto de su amor en nuestras vidas. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios para nosotros?
¿Qué es lo que Él desea para ti y para mí? Para llegar a ese punto, primero necesitamos construir el contexto un poco. Necesitamos una pequeña historia de fondo para dar base a las tres grandes ideas que vamos a explorar en esta serie. Ahora, las tres grandes ideas que vamos a tratar son, en primer lugar, la idea bíblica de la herencia. Pero no hace falta que intentes averiguar lo que significa eso ahora. Lo vamos a desglosar aquí. Luego, en la segunda parte de esta serie, vamos a ver el concepto del trono. Esta es una idea muy, muy grande, una idea tan amplia que casi resulta abrumadora. Y finalmente, un tema aún más elevado, vamos a analizar la metáfora bíblica del matrimonio y lo que tiene que ver con el plan supremo de Dios para ti y para mí. Y a la hora de pintar este gran lienzo, necesitamos algo de contexto narrativo. Ahora bien, según las Escrituras, tú y yo, como seres humanos, no estamos solos en el universo, vivimos en un universo habitado. En Job, capítulo 38, versículos 4 y 7, en el diálogo que ocurre entre Dios y Job, el Señor finalmente le dice a Job, ¿estuviste tú allí cuando puse las bases de la tierra, Job? Job, has estado presentando todas estas acusaciones contra mí, quejándote de mí. Entiendo que estás sufriendo, que estás pasando por mucho, pero Job, ¿estuviste tú allí cuando puse las bases de la tierra? Y luego en el versículo 7 Dios describe algo interesante. Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría, lo que tenemos aquí es lo que podríamos llamar una cronología de la creación. Es decir, en el texto vemos que cuando Dios creó el planeta Tierra y la raza humana, hubo testigos de ese acontecimiento. Testigos en dos categorías, los hijos de Dios y las estrellas de Dios que gritaban de alegría. Ellos cantaron en la creación del planeta Tierra y de la raza humana. Así que si estos individuos, llamémoslos así, están presenciando la creación de nuestro mundo y de la raza humana, eso significa que existían antes que la raza humana. Es decir, Dios ya los había creado porque ahí están como espectadores, por decirlo de algún modo, en las gradas del universo, observando a Dios crear la raza humana y el planeta Tierra. Ahora bien, ¿quiénes son estos hijos de Dios y estrellas de Dios? Bueno, en primer lugar, los hijos de Dios. Sabemos quiénes son, porque antes, en el mismo libro de la Biblia, el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, encontramos un uso muy interesante del término hijos de Dios. Dice, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Fíjense en lo que está ocurriendo en el texto. Dice, un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, Satanás también vino entre ellos. Y luego el versículo 7 de Job 1 dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Quiero que noten que en este pasaje aparecen algunos elementos clave. En primer lugar, notamos que los hijos de Dios se reúnen en asambleas ante el Señor. En segundo lugar, cuando se reúnen en asamblea ante el Señor, dice que vinieron a la reunión, es decir, vinieron desde otros lugares del universo. Y luego noten que Satanás, según dice, también vino a una de estas reuniones. El mismo diablo simplemente aparece en este cónclave celestial, en esta sesión parlamentaria celestial, donde los hijos de Dios se han presentado ante el Señor y Satanás acude también. Y Dios le hace una pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Es una pregunta sobre el punto de origen. De todo mi vasto universo, ¿a quién está representando aquí? Lo cual implica que los otros hijos de Dios que están en este Congreso Celestial han acudido allí desde diferentes lugares y puntos del universo como representantes de los lugares de los que proceden. En el texto, Satanás reclama el planeta Tierra como su reino, su dominio.
Y hay toda una historia detrás en las Escrituras donde Dios había creado a Adán para ser el representante principal del planeta Tierra, pero Adán y Eva, al introducir el principio del egoísmo en el mundo, abdicaron su posición de liderazgo y se la entregaron a una fuerza invasora y extranjera, es decir, al ángel caído Lucifer. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que Adán estaba precisamente en esa posición de hijo de Dios. En la genealogía que aparece en Lucas capítulo 3, versículos del 31 al 38, se describe a cada ser humano como el hijo de una persona humana. David, por ejemplo, dice la Escritura, era hijo de Isaí, e Isaí era hijo de Obed, y Obed era hijo de Booz, y Cainán era hijo de Enós, y Enós era hijo de Set. Y fíjense en esto, Set era hijo de Adán, y noten el lenguaje, Adán era hijo de Dios. Es decir, en esta genealogía hemos retrocedido hasta el primer acto de la creación de la raza humana. Dios creó el planeta Tierra y creó a Adán y luego creó a Eva, y la Escritura nos dice que Adán era hijo de Dios en un sentido especial. Ahora, más adelante en las Escrituras, todos los seres humanos son reconocidos como hijos e hijas de Dios escuchen bien el lenguaje, en el sentido de la procreación. Pero Adán era hijo de Dios y Eva era hija de Dios en un sentido primario. Es decir, Adán y Eva no tuvieron padres humanos. Ellos mismos fueron los primeros humanos y por lo tanto a Adán se le describe como hijo de Dios en un sentido primario. Adán, el hijo de Dios. Ahora retrocedan en su mente a los capítulos 1 y 38 de Job. En el capítulo 1 de Job hubo un día en que los hijos de Dios, en plural, vinieron a presentarse ante el Señor y Satanás vino entre ellos. Dios dice, ¿de dónde vienes? Y él responde, vengo del planeta Tierra. En esa reunión, Satanás está reclamando ser el nuevo representante principal, el gobernador, si así lo prefieres, el príncipe del mundo, de la raza humana, del planeta Tierra. Él ha usurpado la posición que Dios había destinado y diseñado originalmente para que los seres humanos la ocuparan. Ahora, cuando consideramos el cuadro completo en las Escrituras, descubrimos que cuando Job habla de los hijos de Dios en plural, recordemos que Adán es el hijo de Dios en singular, en el sentido de que él es o era el representante principal del planeta Tierra. Pero los hijos de Dios, en plural, se presentaron ante el Señor, lo cual indica que hay más que solo la figura de Adán en el relato bíblico. Hay otros hijos de Dios, lo que implica que hay otros planetas que están habitados y que tienen líderes representativos. Así que Efesios capítulo 3, versículo 10 nos dice explícitamente que existen, entre comillas, principados y potestades en los lugares celestiales. Otra versión lo traduce como gobernantes y autoridades en las regiones celestiales. Y Hebreos capítulo 1, versículo 2 en la versión Dios habla. Hoy dice que Dios hizo los mundos en plural. No solo el mundo en singular como el planeta Tierra y sus habitantes humanos. Ahora, lo que implican estas escrituras resulta muy claro. Si hay principados y potestades en los lugares celestiales, si hay gobernantes y autoridades, entonces existen bases poblacionales en el universo en general, existen mundos no humanos que tienen representantes que se presentan ante el Señor de vez en cuando, tal como lo describe el libro de Job. Así que los hijos de Dios son los jefes, representantes de los diversos mundos que Dios ha creado. Ahora bien, hay muchas cosas que sabemos por las Escrituras y muchas más que no sabemos. No sabemos mucho sobre estos gobernantes y autoridades en el ámbito celestial. No sabemos mucho sobre estos planetas lejanos. Pero sí sabemos que existen y sabemos que de vez en cuando se presentan ante el Señor para tener reuniones celestiales de algún tipo, sin duda, para hablar sobre el gobierno del vasto universo de Dios. Esos son los hijos de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son las estrellas de la mañana en Job 38? ¿Recuerdas el texto?
Decía que los hijos de Dios y las estrellas de la mañana cantaron y gritaron de alegría en la creación del planeta Tierra y de la raza humana. Bueno, los hijos de Dios son los cabezas o representantes de todos los mundos que Dios ha creado. A lo largo de las Escrituras, las estrellas del alba de Dios, y te voy a dar solo un par de ejemplos, las estrellas en las Escrituras representan un orden de seres, un orden único de seres llamados los ángeles. Sabemos por la descripción bíblica que los ángeles son únicos en el sentido de que no se reproducen. No son ni hombres ni mujeres. Tampoco se casan, según el propio Jesús en el Evangelio de Mateo. Y sabemos que los ángeles fueron creados como mensajeros y espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que serán herederos de la salvación, según el libro de Hebreos. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 dice de forma explícita que las 7 estrellas dentro del simbolismo de las 7 iglesias representan a los ángeles de esas 7 iglesias, es decir, a los ángeles que velan y presiden con cuidado sobre las 7 iglesias que se mencionan. Y luego, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, donde se habla de la caída y la rebelión de Lucifer, la Biblia dice que su cola, porque a él se le representa simbólicamente como un dragón, dice que la cola del dragón arrastró a la tercera parte de, noten el lenguaje, a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esta es una manera bíblica de describir a través del simbolismo el hecho de que el dragón, versículos 7 y 8, es decir, el diablo y sus ángeles, que están representados como la tercera parte de las estrellas que arrastró con su cola, que el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así que se trasladaron al planeta Tierra y comenzaron su ataque contra la humanidad. Y nosotros mismos, según el relato bíblico, vivimos en una zona de guerra. Vivimos en el planeta Tierra en un territorio que está en disputa. El diablo se ha adueñado del planeta Tierra y de la raza humana, pero Dios, por su parte, se niega rotundamente a abandonarnos. Y eso nos lleva a entender de manera más profunda que los hijos de Dios son los representantes de los otros mundos y que las estrellas de Dios son en realidad los ángeles. Con ese trasfondo, con esa base que amplía nuestra visión de todo el universo y que nos ayuda a reconocer que no estamos solos en el universo y que existen otros seres que Dios ha creado y que habitan mundos que para nosotros son inimaginables. Ahora estamos preparados para analizar la idea bíblica de la herencia. En el Salmo capítulo 8, versículo 4, encontramos una pregunta muy provocadora. Reflexiona sobre esta pregunta. Aquí David, el rey David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, plantea una pregunta para que la consideremos, y la pregunta es simplemente esta: ¿qué es el hombre? Es decir, ¿qué es la humanidad para que tú, Dios, te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre, es decir, los hijos de los seres humanos, ya que Dios creó a los seres humanos como una raza de procreadores? Entonces, ¿qué es la humanidad para que tú te acuerdes de ella? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes son los hijos que los humanos engendran? Nosotros nos unimos como hombres y mujeres, como esposos y esposas, y tenemos hijos, y esos hijos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos pequeños bebés que abrazamos? ¿Quiénes son esos hijos e hijas que sostenemos en nuestros brazos y criamos hasta que se hagan adultos? Que tú, Dios, ¿qué somos nosotros? ¿Qué son ellos, nuestros hijos, para que tú los visites? Otra versión traduce la palabra visitar, que es una palabra un poco antigua en inglés, como cuidar de él. Dios, ¿por qué te interesa tanto la raza humana? ¿Por qué te preocupas tanto por nosotros? ¿Por qué somos algo para ti, Dios? ¿Y qué es lo que realmente somos para ti? Y la respuesta es: lo has hecho un poco menor que los ángeles. Ahora ves por qué tomamos tiempo para analizar esa visión más amplia del universo en su conjunto y descubrir la existencia en la narrativa bíblica de un orden de seres llamados ángeles. Porque aquí, en respuesta a la pregunta
¿Qué es la humanidad, Dios, para que siquiera nos prestes una mirada fugaz, un pensamiento pasajero? Bueno, la respuesta es, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste, es decir, coronaste a los seres humanos de gloria y de honra. Y vamos a profundizar en lo que eso significa en el libro de Hebreos, porque el apóstol Pablo cita ese pasaje que acabamos de leer en el Salmo capítulo 8 de forma literal para abrir nuestras mentes a nuestro elevado y sublime destino como seres humanos y para explicar por qué, en efecto, Dios se preocupa por nosotros y lo que Él tiene preparado para nosotros. Comencemos con Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Fíjense, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, aquí está la parte en la que quiero que se fijen. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Su Hijo es Jesús encarnado como ser humano, como miembro de la raza humana. En el versículo 3 dice que el Hijo de Dios, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su ser. Este es un lenguaje que proviene del relato de la creación en Génesis, donde Dios creó a la humanidad a su propia imagen. Ahora Jesús se presenta como el nuevo Hijo de Dios en el lugar o en sustitución de Adán, quien abdicó su posición como Hijo de Dios. Ahora, Jesús aparece en el mundo, en el escenario de la historia humana, como el nuevo Hijo de Dios, como Pablo lo describirá en otros pasajes, el segundo Adán, el último Adán, el nuevo representante y cabeza de la raza humana. Dios se hizo humano en Cristo y así restauró plenamente la imagen de Dios en la humanidad. Este lenguaje proviene directamente del relato de Génesis. Pero luego dice que no solo lleva la imagen de Dios, la imagen misma de Dios, sino que también dice que Él, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, sustenta todas las cosas en todo el universo con la palabra de su poder. Cuando Él mismo efectuó la purificación, limpieza y eliminación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el lenguaje bíblico que representa la victoria y el favor. Esencialmente nos está diciendo que cuando Jesús vivió su vida manifestando la imagen misma de Dios, tal como Adán debía hacerlo, y luego entregó su vida y al hacerlo purificó nuestros pecados, expió nuestros pecados, ¿qué hizo Él? Después de morir por nuestros pecados, resucitó y luego ascendió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, Jesús, como ser humano, salió de la tumba y se sentó en el trono del universo a la diestra de la majestad. Ese es el lenguaje bíblico que se usa para hablar de favor y victoria. Jesús, como ser humano, resucitó y ascendió, se sentó en el trono del universo a la diestra de Dios, el Padre, y observa cómo este lenguaje se sigue viendo en el versículo 3 de Hebreos 1. Al hacer esto, según el versículo 4, Él llegó a ser mucho mejor que o a ser superior que los ángeles. Escucha con atención ahora, porque los ángeles, como vamos a descubrir en esta serie, los ángeles rodean el trono de Dios. Ellos se acercan al trono de Dios. Ellos sirven en la estructura gubernamental de Dios en posiciones muy elevadas en la sala del trono del universo. Están muy cerca de Dios, pero no ocupan el trono de Dios. Jesús se hizo humano, murió por nuestros pecados, resucitó y ascendió al cielo y se sentó en el trono del universo como nuestro hermano en la carne. Así que ahora mismo un miembro de la raza humana, y su nombre es Jesús, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús, un miembro de la raza humana, en este mismo momento ocupa el trono del universo. Él está allí en nuestro favor, el segundo Adán, nuestro representante y cabeza. Y en ese sentido, Él es mejor que o está por encima de los ángeles. Y el texto dice que se ha hecho heredero de un nombre más excelente que ellos,
de una posición y papel en el universo más excelente que la que ocupan los ángeles. Pero ahora mira el versículo 13 del capítulo 1 de Hebreos. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo él jamás, es decir, Dios el Padre, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahora esto es fascinante porque al parecer hay enemigos sueltos en el mundo, en el universo, y esos enemigos están en proceso de ser derrotados por Jesús, el segundo Adán, el Hijo de Dios. De hecho, según las Escrituras, Jesús derrotó en principio a Satanás en la cruz del Calvario. Cuando resucitó de la tumba y se reunió con sus discípulos, dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, seguidores de este nuevo reino. ¿Por qué? Porque Jesús fue realmente victorioso sobre Satanás. Y con esa victoria recuperó el mundo de la posesión y el control demoníacos. Y aquí la Escritura dice: ¿a cuál de los ángeles le ha dicho Dios el Padre alguna vez: siéntate aquí a mi derecha en el trono del universo, hasta que conquistemos a todos los enemigos, a todos los rivales del trono? El capítulo 2 de Hebreos, versículo 5, dice: porque Él, es decir, Dios el Padre, no ha puesto el mundo venidero. Por cierto, esa palabra mundo es cosmos en griego. Dios no ha puesto el mundo venidero, es decir, todo el universo, el cosmos, incluyendo el planeta Tierra, pero se trata de más que solo el planeta Tierra. Él no ha puesto el mundo venidero del que hemos estado hablando, dice Pablo. El mundo del que hablamos, Dios no ha puesto el universo bajo la autoridad de los ángeles. Nuevamente, Pablo continúa con su idea de que Jesús, Dios, es decir, el creador del universo, al convertirse en ser humano, ha elevado a la humanidad a una posición superior a la de los ángeles. Jesús ocupa el trono del universo como un miembro de la raza humana. Los ángeles no tienen esa autoridad, no realizan esa tarea, y el mundo venidero, el que está por llegar, en realidad no será gobernado por ángeles, sino por Jesús y sus hermanos, tú y yo, sus semejantes, los seres humanos. Ahora mira el versículo 6. Dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, está citando lo que leímos antes en el Salmo 8. Pablo está citando a David y va a hacer una aplicación que es simplemente asombrosa. Pablo está citando el Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre, es decir, los hijos de los seres humanos? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O toda la raza humana para que te preocupes por él? ¿Escuchas la pregunta? De nuevo, la pregunta es muy profunda, es personal, es conmovedora. Dios, ¿por qué nos prestas atención siquiera? ¿Por qué te fijas en nosotros? ¿Por qué te preocupas por nosotros de manera tan profunda, con tanto amor? Dios, ¿por qué nos amas así? ¿Y qué significa ese amor en última instancia? El versículo 7 es profundo. Observa, tú lo has hecho. Es decir, en este contexto se refiere a la humanidad en su conjunto. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Bueno, tú lo hiciste. Observa el lenguaje que se emplea. Un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honor y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Justo ahí, Pablo cita el Salmo 8 de manera precisa, pero hace algo más. Porque tal como se lee en el griego y como lo traduce la Biblia Reina Valera 2015, observa el lenguaje. Aquí hay un matiz que quiero que veas. Tú, Dios, lo hiciste, es decir, a los seres humanos, a la humanidad, por poco tiempo menor que los ángeles. Ahora, si yo te dijera, voy a estar en California por poco tiempo, eso significa, por una clara implicación gramatical, que hay un momento en el que me iré de California. Si voy a estar allí por poco tiempo, significa que un día me voy a marchar. Pablo dice que los seres humanos, sí, los seres humanos fueron hechos por poco tiempo menores que los ángeles, pero los seres humanos van a superar a los ángeles en cierto sentido. Esta idea es algo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta serie de 3 partes. Y has puesto todas las cosas bajo sus pies. Porque Dios se hizo humano. Ahora escuchen, cuando Dios descendió y tomó la naturaleza humana sobre sí mismo,
conservó esa naturaleza humana en su resurrección, ascendió con esa naturaleza humana al trono del universo y se sentó a la diestra en victoria y favor junto al Padre en el trono. Así que Jesús no solo descendió, sino que también nos elevó junto con él. De nuevo, un ser humano real, un espécimen auténtico, si quieres decirlo así, de la raza humana en este mismo momento, ocupa el trono del universo. Y luego el versículo 8, todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Es decir, Dios puso todas las cosas bajo el gobierno de los seres humanos. Él, es decir, Dios el Padre, no dejó nada que no esté sujeto a Él. Todo fue puesto bajo su dominio. En el plan original de la creación de Dios, todo estaba bajo el gobierno, la administración, el gobierno benevolente de la raza humana, de los seres humanos. Pero entonces Pablo dice, espera un momento, sin embargo, pero ahora, en este momento, dice Pablo, aunque ese era el plan original de Dios, ahora no vemos que todas las cosas estén sujetas a Él. ¿Qué está pasando? Dios creó a los seres humanos para que ocuparan la posición más elevada en su reino, en su estructura de gobierno, pero no vemos que eso esté ocurriendo. Solo mira al mundo. Mírate a ti mismo. Mira, observa tu vida y observa a la raza humana en su conjunto. No parece que seamos esas criaturas elevadas, gobernantes y majestuosas que Dios tenía en mente que fuéramos. Entonces, ¿qué está pasando? Pablo plantea la siguiente pregunta. Si los seres humanos fueron creados para esta posición elevada, ¿por qué no está todo bajo el gobierno de los seres humanos? Y luego, en el versículo 8, pero sí vemos a Jesús. No vemos que los seres humanos estén ocupando el papel según el propósito original, pero sí vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles para el sufrimiento de la muerte, coronado de gloria y honor, para que Él, por la gracia de Dios, probara la muerte por todos, por cada uno de nosotros. Es decir, Jesús expió nuestra caída. Jesús compensó por su gracia, su amor, su autosacrificio, la caída de la humanidad para, según Pablo, redimir la caída de la humanidad para restablecer a los seres humanos en la posición que debían ocupar originalmente. Ahora, el pensamiento de Pablo sigue una lógica más o menos así y es profundo. Él simplemente dice, y ahora estoy resumiendo lo que hemos leído en Hebreos 1 y 2, en primer lugar, los seres humanos fueron creados para reinar sobre toda la creación. Sin embargo, Pablo se pregunta y lo expresa en voz alta, pero no vemos que los seres humanos ocupen esa posición en este momento. Obviamente algo está mal, porque los seres humanos fueron creados para algo que no están experimentando. Pero sí vemos a Jesús, dice Pablo, sentado a la diestra de Dios. Nosotros no estamos allí personalmente en carne y hueso en este momento, pero Él sí está allí personalmente en carne y hueso ahora mismo en nuestro nombre, como nuestro hermano en la carne, como el representante y cabeza de nuestra raza, la humanidad. Vemos a Jesús a la derecha, a la diestra de Dios, y Pablo razona lo siguiente. Jesús ha conquistado y conquistará a los enemigos que son rivales al trono del universo, y entonces la humanidad será exaltada a la posición que le fue destinada. Pero el punto es claro. Jesús es, nuevamente según Hebreos capítulo 1, versículo 2, por Dios el Padre, Jesús fue constituido heredero de todas las cosas. ¿Heredero de cuántas cosas? De todas las cosas. Él es el heredero del universo. Él es el legítimo rey y gobernante del mundo y del universo en su totalidad, con todos sus incontables habitantes en mundos lejanos que ni siquiera podemos empezar a comprender, incluyendo ese orden de seres, ese orden exaltado de seres que la Biblia llama ángeles, que existen en la presencia inmediata de Dios en la sala del trono del universo. Jesús es el heredero de todas las cosas y Él es nuestro hermano en la carne. Así que Pablo
retoma este tema en sus escritos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, fíjense en el lenguaje. Acabamos de leer, por cierto, recuerden que en Hebreos acabamos de leer que Jesús es el heredero de todas las cosas. Ahora Pablo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Cristo somos restaurados a nuestra posición como hijos de Dios. Y si somos hijos, razona Pablo, si somos hijos de Dios, entonces somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que todo lo que Jesús hereda, nosotros lo heredamos como coherederos, como copartícipes con Él. Y por eso en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, observamos este uso casi casual de este lenguaje. El vencedor heredará todas las cosas. Hablando de los seres humanos redimidos, ¿cuál es nuestra herencia? Todas las cosas. ¿Por qué? Porque Jesús es el heredero de todas las cosas. Él, por su vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión a la victoria y posición de favor a la diestra del Padre, Jesús es el heredero del mundo y del universo. Somos coherederos con Él. Y por eso la Biblia puede decir que nosotros, como seres humanos, hemos de heredar todo el universo. Somos herederos de todas las cosas con Cristo. Somos coherederos con Cristo de todas las cosas. La metáfora, la idea, el concepto, la gran idea de la herencia en las Escrituras nos comunica a ti y a mí que a Dios no le interesa solo salvarnos, es decir, perdonarnos, dejarnos vivir simplemente siendo los rebeldes que somos, los pecadores que somos, los humanos caídos que somos. Él no se interesa únicamente en salvarnos. El plan que tiene para nosotros es salvarnos, es decir, ofrecernos la salvación y rescatarnos, y además de eso, darnos absolutamente todo lo que existe, el universo entero, y todo esto lo realiza en la persona de Cristo, quien es nuestro hermano en la carne, que comparte nuestra misma naturaleza humana. Cuando nos reunamos para la segunda parte, comenzaremos a desglosar el lenguaje y el concepto del trono en las Escrituras. Y eso es algo aún más asombroso que lo que acabamos de descubrir. Espero que nos acompañes en la segunda parte de Más cerca que los ángeles. Que Dios te bendiga. Te invito a compartir este mensaje con alguien a quien amas. Comparte este mensaje con alguien a quien no ames tanto. Comparte este mensaje con quien sea. Difunde la palabra. Dios te ama a ti y a mí mucho más de lo que jamás podríamos llegar a comprender. Simplemente no se puede exagerar el amor de Dios por ti y por mí.